Saludos para nuestros hermanos y hermanas del continente Abyayala, desde este continente llamado América. Hoy, 9 de agosto del 2021, Día Internacional de nuestros pueblos indígenas. Mi pregunta ¿es Día Internacional para celebrar, para conmemorar, para festejar? Para eso, en esta oportunidad, tenemos la participación de un hermano del pueblo Wayuu. Él se llama Roosevelt. Entonces, adelante, Roosevelt, te cedemos para que te puedas presentar tú mismo. Te escuchamos. Bueno, buenas noches, un saludo a todos los hermanos de los pueblos indígenas. Hoy 9 de agosto, una fecha para conmemorar. Mi nombre es Roosevelt Palmar, soy del pueblo indígena Wayuu. Nuestro territorio está dividido entre dos repúblicas, la República de Venezuela y de Colombia. Bueno, yo habito del lado venezolano, pero gran parte de nuestro territorio ancestral está del lado colombiano. Y bueno, en esta dinámica, el territorio Wayuu es uno solo para los Wayuu. Y bueno, y agradecer también esta oportunidad. Yo soy militante de una organización nacional indígena que se llama Consejo Nacional Indio de Venezuela, CONIVE. Es una organización que se fundó en el año 1989 y tiene organizaciones base a nivel de las entidades estadales donde hay presencia indígena, en 8 estados en un momento. Y emprendimos pues desde la época de estudiante de la universidad, en la Universidad del Zulia. Estuve como miembro de una asociación que se llamaba Asociación de Estudiantes Indígenas de la Universidad del Zulia. Y de ahí empezamos a impulsar ese movimiento indígena. Nos capacitamos, nos formamos en ese movimiento. Y bueno, tengo esa experiencia de lucha. Hemos pasado por el proceso de la constituyente, la participación política. Y luego, bueno, también soy profesional en el área de economía, con posgrado en intervención social, con una maestría y una especialización en educación intercultural bilingüe con el Fondo Indígena en Bolivia. Y bueno, y muchos cursos a nivel de las organizaciones internacionales sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, también me dedico a la docencia universitaria en el área de pregrado, posgrado y el área de investigación. Y trabajamos el tema que tiene que ver con la gestión intercultural. Y actualmente estamos impulsando y dándole duro al tema de la consulta previa y el consentimiento libre y previo informado de los pueblos indígenas. Es un tema que estamos organizando desde nuestras instituciones, desde las comunidades, y bueno, un poco por los problemas que nos atañen en las comunidades y el compromiso militante indígena que tenemos. Perfecto. Bueno, desde la Organización Internacional de Derechos Indígenas, IRICAS Organización, agradecemos tu aporte en esta oportunidad. Bueno, para compartir con los hermanos, hermanas de los pueblos en todo el continente, tengo 2 preguntas que gustaría compartir contigo y luego de cada pregunta te invitamos a que en 4 minutos puedas responder y poder aportar a este día internacional. Bueno, la primera pregunta, luego de haber escuchado tu larga trayectoria, es la siguiente. ¿Usted o tú has experimentado, has conocido de cerca o de lejos, o has identificado alguna debilidad en los procesos de nuestros pueblos indígenas? O sea, en este caso del pueblo Wayuu o de los pueblos indígenas dentro de Venezuela. ¿Cuál sería esta debilidad que puedes compartir con nosotros, de acuerdo a tu experiencia? Adelante, tienes 4 minutos, por favor.
Gracias. Sí, bueno, hablaba de la conmemoración de esta fecha del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un día para reflexionar sobre los procesos que llevamos a nivel interno y a nivel internacional en la lucha de los pueblos indígenas. En el caso de Venezuela, nosotros, como le decíamos, en la última década del siglo XX, estuvimos en esa batalla por la resistencia indígena y una batalla muy fuerte ante la gestión de los gobiernos neoliberales que existían en ese momento. Luego tuvimos una alianza con el gobierno que lideró el comandante Chávez y pudimos entrar al proceso constituyente en la redacción de la constitución del país, en esa constitución del año 1999, y obtuvimos muchos logros, o sea, a nivel constitucional y todo un compendio legislativo a nivel nacional. El reconocimiento del convenio 169 de la OIT y bueno, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Todos esos instrumentos fueron muy propios en la lucha de los pueblos indígenas en Venezuela. Pero después vino un proceso que fue debilitando, que fue el exceso de la participación política entre los líderes indígenas. La organización tal vez dejó una cuestión que habíamos comenzado, que tenía que ver con la formación de los liderazgos indígenas en las comunidades. Y se hacía por gestión o autogestión de la misma organización. Luego nos dedicamos más a la lucha por el escenario político. Descuidamos en parte esa formación y ese proceso, y eso nos debilitó, porque cuando vinimos a ver, gran parte de los indígenas éramos funcionarios del Estado, éramos funcionarios del gobierno, y eso nos hizo retroceder los años de lucha, como que perdimos autonomía ante el Estado. Y bueno, y fue un proceso que debilitó el movimiento indígena en Venezuela. Y que lamentablemente eso generó ciertos fraccionamientos dentro de la organización, y, y luego surgieron otros actores más vinculados a la actividad política dentro del Estado, que también, bueno, buscó la manera de desplazar las organizaciones. Esa serie de divisiones, bueno, nos debilita como pueblos indígenas. Y esa debilidad nos hace perder el horizonte, el objetivo de la lucha que tenemos, esa lucha de resistencia de los pueblos indígenas y esa lucha por la visibilización. Eso se traduce que obtuvimos muchos logros por una parte, y por el otro lado como que, o sea, soltamos el tema de la autonomía de la organización, del tema de la autonomía de la organización. O sea, las instancias de política indígena propiamente dicha. Y es un tema bastante delicado en ese ámbito. Y bueno, y entonces en ese sentido, nosotros, por una parte, la política es algo compleja, porque nosotros por una parte tuvimos los logros con los procesos de demarcación y titulación de hábitat de la tierra de los pueblos indígenas. Es un gran avance histórico, o sea, un reconocimiento que da el Estado. Pero por el otro lado, estaba esa fase como que, o sea, nos fuimos debilitando. Y el tema de la organización es un tema álgido en ese proceso, y es un tema necesario que no se puede descuidar, porque de él depende la lucha, depende mantener viva la agenda de lucha por la visibilización de los pueblos indígenas. Y bueno, en gran parte entonces, hermano, esa debilidad que, o sea, vivimos, esa experiencia la vivimos en nuestro país, y bueno, y hoy en día estamos reflexionando sobre el tema para tomar los correctivos. Bien, muchas gracias. Gracias, Roosevelt. Sinceramente, estás compartiendo algo muy importante, ya que en el Perú está asumiendo un nuevo gobierno, hay un nuevo cambio
político, un nuevo gobierno que tiene recién 8 días que ha asumido, y esperemos que la participación de los pueblos indígenas pueda tomar estas debilidades o estas experiencias que tú estás compartiendo. Muy importante. Por otro lado, tenemos una segunda pregunta, y esta es la siguiente. ¿Cuál es, o identifique usted, un reto en este futuro que afronten o que afronta los pueblos indígenas, ¿no? O su comunidad, ¿no? Indígena originaria en su estado o netamente en su país? ¿Cuál cree usted que es ese reto que usted identifica que debemos de, en este caso, en el caso de Pueblo Wayuu, tiene que afrontar en los próximos 365 días de este nuevo año que viene por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Adelante, tiene por favor 4 minutos. Bueno, sí, tenemos grandes retos. Supongamos, por lo que le decía, nosotros identificamos debilidades y ante eso debemos establecernos retos, o sea, unas metas concretas para que sean alcanzables en ese sentido. En gran parte tenemos un gran reto que tiene que ver con retomar la agenda de lucha de los pueblos indígenas. Tenemos que retomar esa agenda y es una agenda que nosotros tuvimos, es una agenda propia de los pueblos indígenas. De eso se trata, separar en la agenda el tema indígena. O sea, hay una parte que tiene que ver con las políticas públicas desde el Estado, pero hay una parte que es responsabilidad de las organizaciones y las comunidades indígenas. Y cuando hablamos del tema de la agenda, bueno, hay algunas prioridades. Les decía, avanzamos en el tema de la demarcación de hábitat y tierra de los pueblos indígenas, pero debemos consolidar ese proceso. Y también el tema importante que tiene que ver dentro de la agenda con la consulta previa e informada a los pueblos indígenas, que toca el tema de la autonomía política, la autonomía territorial y la autonomía de las organizaciones indígenas. Y un tercer elemento que es muy importante tiene que ver con retomar en la agenda la lucha contra el cambio climático, que también es un aspecto que toca varios aspectos, como es el tema derivado con de las energías, así como también el tema de la seguridad agroalimentaria y el sistema de salud de los pueblos indígenas, que está vinculado a conocimientos tradicionales. Entonces, todo ese tema, lo que tiene que ver en la agenda, o sea, no es solamente un tema de agenda, sino que eso también constituye elementos de formación de los nuevos liderazgos en nuestras comunidades y en los diversos pueblos indígenas, porque de eso se trata el proceso organizativo indígena, es la transmisión de conocimientos también, o sea, es ese diálogo intergeneracional, donde compartimos en colectivo y así nos vamos formando, vamos reconstruyendo y reconstruyendo ese nuevo modelo de sistema de conocimiento y de saberes de los pueblos indígenas. Entonces, en estos momentos tenemos esa urgencia, de una emergencia de retomar la agenda propia de los pueblos indígenas dentro de nuestros movimientos. Y desde Venezuela es ese planteamiento que tenemos, o sea, retomar el tema de la agenda de lucha y agenda de trabajo. Perfecto. Sinceramente, muy enriquecedor, hermano Roosevelt, la cual estás compartiendo, y que sirva esto para que, como bien comentabas también, las nuevas generaciones, los hermanos indígenas más jóvenes que están atrás de nosotros, puedan absorber, conocer tu testimonio. Quiero agradecer por compartir con nosotros este momento tan breve,
pero que de repente lo van a escuchar muchas personas. Y quería despedirme de ti porque tengo estos dos recuerdos de Venezuela. Cuando he estado allá, he estado con hermanos Cariña, Sí. bueno, no sé, creo que ninguno de los dos son de Guayú, pero bueno, uno es Cariña y bueno, tengo muy buenos recuerdos de, por ejemplo, del movimiento de Cátedra Huacaipuro. He estado con hermanos pues en diferentes movimientos en parroquias indígenas y bueno, no tuve la suerte de estar con compañeros, hermanos de CONIVE, pero ya habrá oportunidad. Yo creo que una vez más agradezco tu tiempo. Hup Tupasunchiskama Wauji Roosevelt, que significa en mi lengua materna, idioma originario, hasta que nos volvamos a encontrar, hermano. Muchas gracias y nos estaremos conectando hacia adelante. Adelante, Roosevelt. Bueno, agradecerle a la organización esta oportunidad histórica de reencontrarnos para dialogar, porque bueno, el diálogo es lo que vitaliza la transmisión de nuestro conocimiento, de nuestros saberes, y bueno, y fortalece también estos lazos de hermandad entre los pueblos indígenas. Y bueno, muy contento por tener esta oportunidad de colocar bueno, estas experiencias, compartirlas y bueno, y esperamos que sirvan pues, o sea, como también líneas para orientar procesos que vivimos en los diferentes países. Porque muchas veces estos procesos no es que lo vamos a evitar, sino que tenemos que aprender a convivir con los procesos interculturales, con los procesos que son de la sociedad occidental y todo eso y con los otros pueblos indígenas, toda esa experiencia creo que nos enriquece y que debemos, o sea, tomarlas para fortalecernos. Shia hatanek como india dawarayo, haiwa intia, huesquirro intia, ya es huequi, skura guayaba, tinsa, huacuaipas, guayparihun. Bueno, hermanos, les dejo ese mensaje, mis palabras les deseo guayuneki, para que ustedes lo internalicen, lo tengan en la mente y que, bueno, que estamos construyendo una sociedad intercultural y tenemos que estar presentes en todos esos escenarios de esas culturas. Bien. Ya, Dian. Ok, nos vemos.